Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Es un programa de peso para un público que piensa. Arrancamos la semana, hay muchos temas interesantes, desde el problema en la cárcel de la Victoria con 3 muertos y más de una decena de heridos, la crisis todavía en el tema de la educación. Los profesores no van a asistir a la escuela hasta el 31, sigue la paralización en ese sentido. El tema de la salud, el contagio, que bueno, hay un ingrediente positivo en ese sentido, porque decía por ahí que ha bajado, bajan los casos activos de COVID en los últimos 2 días. Eso, los casos activos de COVID, eso es un ingrediente positivo. Pero entonces está la otra situación, el tema al Rojo Vivo de Punta Catalina. Al Rojo Vivo, entre las críticas y las dudas sobre el fideicomiso, que es lo que se ha anunciado ahora, que ya lo estudia el Senado, ya llegó al Senado, lo estudia el Senado, pero que mantiene en vilo y diríamos al Rojo Vivo y mantiene de punta a distintos sectores, especialmente a la oposición y otros sectores que por las experiencias o las malas experiencias que se tienen en este país, tienen todavía tomando con pinzas sobre las bonanzas de ese anuncio que se hace ahora de que se quiere pasar a través de un fideicomiso, entregar o vender, negociar esta planta. Dice por ahí el refrán que lo que mal comienza, mal termina. Y siempre nosotros hemos resaltado los malos negociadores o lo poco defendido que ha estado el Estado y los intereses del pueblo, indistintamente, en distintos gobiernos. A veces ponen en las instituciones unos miserables que ponen en algunas instituciones que no sirven solo para hacer negocios o para mal negociar. Eso no estoy hablando de un gobierno en particular, sino a través de la historia. A través de la historia, desde cuando Guacanagarí se prestó a defender a los españoles en vez de a los indios. A partir de ahí aparecen muchos Guacanagarí y además filibusteros también que quieren cargar con el botín para provecho propio, en perjuicio del Estado y en perjuicio del pueblo dominicano. Aparecen a cada rato esas ventas que muchas veces se hacen, que ya lo hemos dicho aquí, lo hemos criticado muchas veces, de vender o comprometer el interés público o la responsabilidad pública del Estado, la solvencia del gobierno dominicano, del Estado, a través del gobierno que sea, por 30, 40, 50 años. Pero ¿quién da ese derecho? Da ese derecho. Entonces, bueno, ahora caemos exactamente en el mismo tema, con la negociación todavía en vilo, todavía en veremos, o en una nebulosa, la negociación de Punta Catalina. A 30 años, que eso va a pasar un paquete de gestiones, como lo hemos dicho aquí ya. ¿Qué les da derecho a los negociadores del actual gobierno? Yo no sé en qué escritorio está la última palabra. Se supone que debería ser en la del presidente de la República. Pero ¿qué le da derecho a ningún comité, ni a ninguna comisión, ni a ningún ministro, ni a nadie? Le da derecho a hacer o propiciar un tipo de negociación que sea por un periodo de 30 años. De 30 años. Entonces, yo decía que lo que mal comienza, mal termina. El manejo del tema eléctrico ha venido siendo controlado por el sector privado desde hace muchísimo tiempo. Se pasó al sector privado
los famosos manejadores del sector privado, que más de una vez pusieron de rodillas a los gobiernos y a este país, al gobierno de turno, a más de un gobierno, los pusieron de rodillas con el tema de los apagones. Ustedes lo recuerdan perfectamente. Eran prendiones o apagones cuando no le pagaban a los generadores de la energía. Ellos apagaban el país o le pagaban o apagaban. Y a cada rato el país vivía en una oscuridad. Se hizo unas negociaciones por allá en el gobierno anterior, creo que del PLD, anterior a Hipólito Mejía. Se hicieron unas críticas ahí cuando todavía el PRD en ese entonces era oposición. Y entonces cuando viene Hipólito lo que hace es que le amplía el periodo, le amplía el plazo de control del sector privado sobre los generadores, sobre la generación de energía. Él dio una bailadita con la reina Sofía y después de eso se firmó una ampliación, que ya felizmente eso se venció y se salió de ese tema. Entonces, vino el gobierno de Danilo Medina con el proyecto de Punta Catalina, que se vendió como la panacea, que esto iba a resolver el problema de falta de energía y de costos de energía y de apagones y de todas esas cosas, que ahí estaba la solución. Y era la panacea, se vendió como la solución definitiva. Y bueno, los que hemos abogado porque haya una independencia del sector eléctrico, que el Estado tenga el control de esto porque es un renglón estratégico. Bueno, pues dijimos y pensamos, bienvenido sea, que esto sea un proyecto que le permita al Estado echarle mano al como se dice, al toro por los cuernos y hasta por cierta cosa también que es sensible, echarle mano por la bola y controlar el negocio jugoso que tenía el sector privado y que no dé pie a que lo arrodillen, a que al gobierno y al Estado lo arrodillen, insisto, el sector privado con sus grandes negocios, como hacen las RS y las vagabunderías estas que se hacen con la seguridad social, con los fondos de la seguridad social y de los seguros y todas estas cosas que manejan los sectores financieros, los sectores económicos manejan esto como le da la gana, en perjuicio de los pacientes, en perjuicio incluso de las clínicas y de los médicos. Y bueno, como esas cosas, el que hace la ley hace la trampa, esos que hacen leyes muchísimas veces se pliegan a los intereses privados, a los intereses de sectores que ellos representan en las cámaras, porque son auspiciados por esos intereses para llegar a los puestos públicos, a las posiciones electivas del Congreso. Entonces van allí a defender esos intereses y cuando vienen las comisiones, las mesas de negociaciones, se van a establecer las reglas de juego, ellos pautan lo que se va a hacer en perjuicio de todo el mundo, solamente en beneficio de los intereses. Entonces, ¿qué se hizo con Punta Catalina? Muchísimas críticas de la oposición, que siempre el que está en la oposición entiende que todo lo que se está haciendo está mal, el que está haciendo el gobierno de turno está mal. Así se hizo con el metro, así se ha hecho siempre así, con todo lo que se va a hacer, el que está en la oposición. Nosotros defendimos el metro, nosotros defendimos a Punta Catalina como empresa y criticamos, sí, en principio, que esto se hiciera en unos terrenos ajenos con ¿qué diría yo? Con la idea preconcebida de que esto iba a beneficiar a los dueños del terreno más tarde o más temprano. Criticamos eso porque el que se viste con ropa ajena lo dejan en cuero en la calle, cuando le quitan la ropa,
cuando le quitan el traje. Entonces, ¿por qué usted tiene que construir una planta en unos terrenos y no define, declara de utilidad pública primero, y entonces se le da un valor a esos terrenos y se le paga a los dueños y entonces se construye? Ah, no. Se construye en tierra ajena una planta, en el gobierno de Medina, el gobierno pasado, se construye una planta, se construye un muelle, y entonces que implicaría estos negocios y que sería muy bueno. Ah, bueno, no, ahora se quiere negociar eso y que a través de un fideicomiso, como ha habido muchísimas críticas. Ah, bueno, el gobierno de Danilo Medina finalmente no vendió la planta. ¿Qué se le propuso al gobierno de Danilo Medina? Y se le pidió desde la oposición y desde distintos sectores sensatos del país, que si se iba a vender, que lo hiciera otro gobierno, o sea, el que viniera, que fue el de Abinader el que vino, pero que no lo hicieran los otros, porque imagínense, lo iban a tirar las puertas por la ventana y a quemarlo. A precio de vaca muerta le iban a vender. Bueno, el actual ministro de Energía y Minas, cuando estaba en la oposición, vivía criticando a Punta Catalina, Ariste Escuder, que fue el último administrador, a cada rato le enmendaba la plana porque él de economía sabe, él es economista. Y bueno, le enmendaba la plana al señor Almonte, que es el actual ministro de Energía y Minas, y jefe de la CDE también, y de Punta Catalina, y de todas esas cosas que tiene que ver con el sector eléctrico. Aquella vez él decía que el valor de Punta Catalina era de 3.340 millones de dólares. Y ahora dice que vuelve al discurso que tenían los anteriores, que el costo fue de 2.340 millones de dólares. Ya de plano le tumbó, 2.240 millones. Y el costo que se atribuye a aquella vez era de 3.340 millones. Entonces le quitó 1.000 millones de un plumazo. Ahora, no sé por qué. En la oposición, cuando él era portavoz del PRM para las críticas a Punta Catalina, tenía otro discurso. Bueno, aquí ha habido la sospecha. Bueno, se dejó finalmente y no se vendió Punta Catalina. Vienen ahora los tejemanejes, los arreglos, a través de un decreto se crea un comité para que maneje todo lo atinente a Punta Catalina, un comité que va a tener plena autonomía, va a estar por encima del bien y del mal, y ni siquiera la dirección de contratación y compra y contratación pública va a poder meterse allí, nadie va a poder meterse allí. Y entonces, bueno, como se ha dicho que quieren venderle esto al sector privado, que le quieren entregar esto al sector privado, el país en amplia proporción se ha parado en dos patas. Y ha dicho, no, espérese, ¿cómo es que quieren vender eso? Bueno, que pongan en claro eso y que transparenten eso. Ahora se ha venido con la excusa de que es a través de un fideicomiso, que eso se va a comprar, que va a estar bajo la égida, bajo el control del Banco de Reserva a través de la fiduciaria Reserva, que es del Banco de Reserva. Y como el Banco de Reserva es 100% del Estado, entonces que no hay problema, porque eso va a seguir siendo del Estado porque lo va a comprar o se va a comprar a través de un fideicomiso por el banco, por la fiduciaria Reserva, y que no hay problema, eso va a seguir. Pero resulta que, como vi que estaba preguntando Uchi Lore, deberíamos incluso ahorita pasar para complementar estas opiniones y estas preocupaciones, pasar el corto de él en su programa, pasarlo nosotros. Se dice lo que se le va a dar a los compradores, se le va a pagar 1.000 millones de pesos y 100 millones de dólares y 100 millones de pesos.
le van a pasar todos los activos de la Corporación Dominicana de Electricidad o de Empresas Eléctricas, que eso tiene un paquete de activos en vehículos, en muchísimas cosas. Y bueno, pero el tema está que lo que hasta prueba en contrario, que lo que se está disfrazando el tema, eso no se ha transparentado, de decir que se va a vender, que se le va a vender a través de un fideicomiso y que eso va a seguir siendo del Estado. Pero usted puede estar seguro que el Estado no va, en un momento determinado, ese comité que va a hacer batuta, ley, batuta y constitución, y va a tener la hegemonía, va a tener la autonomía para hacer y deshacer allí. Eso es para que caiga en manos del sector privado, como hay la sospecha. Eso no es para que quede. Esto es una vuelta que le han dado al asunto para justificar que el Estado se desprenda. Yo no sé qué daño hace que el Estado, si ya esto está pago, ¿qué daño le hace esto? Para recuperar un dinero, pero entonces de la inversión, para venir en un tema estratégico como es de la electricidad. Para venir entonces ahorita con que eso manejado por el sector privado, cuando se dispare el petróleo, se disparen todos la economía y las reglas de juego a nivel internacional, eso es manejado por el sector privado. Ahorita dice el sector privado que le subió el petróleo, que subió tal cosa, y que lo flete, y comienzan, entonces vienen y disparan al cielo los precios de la energía. El presidente dijo que no se va a poder mantener el subsidio a los combustibles. Ese es otro tema que viene por ahí, que ahorita, si sigue subiendo el petróleo, va a subir todo, porque todo depende de ahí. El transporte, la mano de obra, todo se deriva en cascada, de manera sucesiva, en cadena, viene una cosa detrás de la otra. Entonces yo creo que esta decisión, primero, tiene que ser una decisión bien pensada. Y recordemos que iban a vender un 49% para que el 51% quedara en manos del Estado, para que el Estado mantuviera el control. Pero siempre había la bendita amenaza de vender. Pero ¿por qué es que hay que desprenderse de las cosas del Estado? ¿Por qué es que hay que venderse? Ya Punta Catalina, con todo y la contaminación y con toda la mala negociación y con todos los dolores de cabeza, con todas las sospechas que hubo, con todo lo que hubo y las críticas que se hicieron, muchos de los que ahora están defendiendo lo que querían hacer los otros. Entonces, ¿por qué es que hay que salir de ella? ¿Por qué es que hay que venderla? ¿Por qué el Estado no puede seguir con eso? Para que tenga el control del manejo del sistema eléctrico nacional. ¿Por qué es que hay que venderla? ¿Cuál es el tema de que el Estado no tenga el control? Y si puede haber una participación del sector privado, que a mí no me gusta el tema, porque el sector privado no se mete solamente donde va a sacar beneficio. Porque es negocio lo que va a hacer, no va a ir como si fuera el Papa por una cuestión sentimental o religiosa o qué sé yo. El sector económico privado no va en esas condiciones con ninguna sotana ni va rezando, va con la mocha afilada o los colmillos afilados para morder al Estado y al interés nacional por donde pueda agarrarlo. Así es. Entonces, hay toda la sospecha de que esta negociación, que todavía está bastante en pañales y no clara, es para beneficiar al sector privado. ¿Por qué no definir lo de los terrenos, insisto? ¿Por qué entregarle ahora? ¿Por qué no separar las cosas? ¿Por qué entregar? En principio se decía que en dación de pago, por los terrenos se le iba a dar muelle, que tampoco entiendo que es buena negociación, porque ese muelle construido ahí al lado de Punta Catalina, yo conocí eso.
Yo estuve ahí 2 veces en Punta Catalina. Eso está en un punto estratégico que sirve para suplir de mercancías y demás y acortarlo, bajar los fletes, suplir de todo lo que necesita el sur largo, el sur entero, porque eso está allí en un punto estratégico. Traer las mercancías por barco hasta ahí y de ahí llevarlas. Sería un palo de gallera en vez de tener que venir aquí a la ciudad, al muelle de Santo Domingo o al de Jaina. Entonces, ¿por qué desprenderse de eso? Eso también es un punto estratégico también para el Estado que no debería desprenderse que forma parte del proyecto de Punta Catalina. Entonces, aquí hay varias opiniones sobre varios puntos que todavía están en pañales. Dice que el contrato ya ha llegado a la comisión senatorial después del visto bueno de los diputados. Los diputados, usted va a creer en una cosa que salga de la Cámara de Diputados. Se hacen las observaciones y algunos más avisados hacen observaciones y no le hacen caso. Siguen para adelante, aprobaron y la mandaron para el Senado de la República. Bueno, pues el informe de la Comisión favorable, la Comisión Permanente de Hacienda de la Cámara de Diputados, incluye una oficina técnica de revisión legislativa. Entonces fue rubricado por el director Elpidio Bautista Rosario. Entonces dice que hizo una serie de recomendaciones y de advertencias que fueron obviadas por los congresistas. Fueron obviadas. O sea, él hizo sus observaciones como jefe de la comisión, pero eso se pasó por alto. Entre las observaciones de la OFITRE, el órgano que hizo el estudio, figura que citar los nombres de los 5 miembros del Comité Técnico Fiduciario de Central Termoeléctrica Punta Catalina como órgano auxiliar de este implicaría perpetuarlos, o sea, que ahora se ha citado, son fulanos y fulanos, eso sería perpetuarlos en sus designaciones, situación que por los 30 años de duración del contrato podría generar un escenario embarazoso. 30 años, un contrato por 30 años. Una administración que va a durar 4 años, que pudiera durar 8. Pero 4 u 8, ¿qué derecho hay a vender una cosa o a negociar una obra que costó tanto cuarto que cuando los que están ahora decían que eran 3.300 millones, 340 millones de dólares, ahora invierte en la página y dice que son 2.340 millones, ya le quitan de un plumazo, le están quitando 1.000 millones de dólares. Entonces, ¿por qué embarcarse en ese compromiso por 30 años? Y además, yo insisto que lo a través del fideicomiso, que el sector privado, que si yo, es para entregarle al sector privado Punta Catalina. Es para eso, no es para otra cosa. Y yo insisto que si realmente eso es un sector estratégico, un renglón estratégico como es la electricidad, que no se sabe a dónde va a llegar y a cómo se van a poner los costos por el precio del petróleo y por muchísimos otros factores, con mayor razón para ahora, como por razones estratégicas de Estado, que el gobierno se quede, o el Estado a través del gobierno se quede con eso y que aclare las cosas que hay que aclarar, y si hubo que meter a alguien preso, meterlo también, pero no estar saliendo de eso por salir. Para ese tema ya no, que es bastante largo y todavía ahora es que estamos comenzando para los fines, ahora es que falta. Vamos a ver aquí esta partecita. La Comisión Permanente de Hacienda, presidida por Alfredo Pacheco, bueno, hubo unas objeciones por ahí, perdón, de
el diputado Francisco Javier Paulino le aseguró, aquí no se está, no, ese fue el que dijo que no se estaba cediendo ni traspasando ninguna propiedad del Estado Dominicano a un tercero. Se está creando un fideicomiso que el 100% es propiedad del Estado Dominicano. Oh, sí, yo me lo encuentro como muy bonito para hacer. Pero vamos a ver. Entonces ya finalmente con ese tema, en lo que sigue desarrollándose la negociación y ver finalmente en qué queda, vamos a poner una preocupación externada por Uchi Lora, que pone al dedillo, dan el dedillo sobre algunos puntos que son esenciales. Vamos a verlo y ya con eso entonces pasamos a la primera pausa. Se ha detallado todo lo que se aprobó darle al sector privado que se haga cargo de Punta Catalina. Y oigan esta perla. Y no se dice qué va a dar el que va a asumir la administración de esa planta. ¿Qué le va a dar el Estado? Oigan esto. Le va a dar la CDE, para comenzar. Le va a dar $1 millón y 100 millones de pesos. Le va a transferir las facilidades y equipos que componen Punta Catalina, incluyendo las 2 unidades de generación eléctrica de 337 megas cada una, que salió carísimo, ¿verdad? Un muelle carbonero, un sistema de descarga y almacenamiento de carbón, un depósito de ceniza, el almacén central para repuestos, la planta de producción de agua, la planta de tratamiento de aguas residuales, las subestaciones eléctricas de 345 kilovoltios y otras más. Y todo esto tiene un costo calculado, oigan, ¿de qué numerito? ¿De qué dinerito? 2.340 millones de dólares y medio. 2.340 millones y medio de dólares. Todo eso se le va a entregar al sector privado. Pero además de todo eso, todos los vehículos, y especifica carros, camionetas, camiones, tractores, volquetas, entre otros, propiedad de la CDE y que están asignados a la central de Punta Catalina, cuyo valor total de adquisición es de 166 millones y medio de pesos. Entonces, dice que serán transferidos todos los inmuebles de la termoeléctrica, ascendentes a $6.992.000. 4 inmuebles en la provincia de Peravia, que es donde están las instalaciones de Punta Catalina, que totalizan 1.365.000 metros cuadrados. Oigan esto. Todos los derechos conferidos al Estado Dominicano, por el Estado Dominicano a la CDE, por la ley 394/14, incluyendo la autorización de incursión y participación en el negocio de la electricidad. Y eso incluye la concesión definitiva y operar las obras eléctricas de generación en el mercado eléctrico mayorista. Entonces, la pregunta que salta al escenario es, ¿y si le van a dar todo eso al grupo privado que se haga cargo de Punta Catalina? ¿Qué es lo que ese grupo va a dar? Porque si le van a dar hasta el dinero, si le van a dar hasta $1 millón y 100 millones de pesos, ¿qué es lo que van a dar? Las gracias. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Que no se dice con claridad que va a pasar al sector privado, pero es al sector privado. A ver. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando
hacia la cima. Pero en un elefante, el país se convierte en un play. Banreservas tipo la pelota. Y vuelve más fuerte que ayer. Por los 411 que la bota. Por los 411 que la bota. Banreservas tipo la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El sonido del motor, del pedido del vecino me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience, con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Y desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Bueno, está la información de que ya el expresidente Leonel Fernández dio negativo. Eso es una buena noticia para que siga activando y siga trabajando en pro del fortalecimiento de su organización, la Fuerza del Pueblo, para que la fuerza siga teniendo más fuerza. Bueno, hay un video del doctor Zenén Cava que, bueno, fue a través de un Twitter que el presidente Fernández hizo el anuncio. Bien, el doctor Zenén Cava sigue insistiendo en que aquí hay que poner la atención al tema de salud por donde es que hay que poner la atención. Siempre se ha estado, de un tiempo para acá se tiene la aprehensión de que se le está dando más importancia a la parte económica, a la apertura económica, que a la parte de las consecuencias, los peligros que puede traernos esa apertura, sin pensar en si se sale de control, como muchas veces hay el temor, qué cosas puede pasar si el sistema de salud colapsa. Oigamos al doctor Zenén Cava. Fíjense que el día pasado con el tema de la PCR y los antígenos, que había que hacerlo primero, las dos cosas, el negociazo el crimen que estaban cometiendo los laboratorios impuestos por las ARS. Se intervino, el presidente habló que tienen que dejar eso sin efecto. Pero ¿por qué eso no se hizo antes? ¿Por qué el ministerio y el comité, ¿cómo es que se llama esto? El gabinete de salud no intervino antes. Lo advirtió el Zenén Cava y entonces después se procedió. Vamos a oírlo otra vez porque él está dando en la diana con estos temas. ¿Ustedes están planteando un panorama de emergencia nacional? Sí, señor, de emergencia nacional, no nos cabe la menor duda. Por eso es que le reiteramos el llamado al superior gobierno. Hay que dejar la actitud contemplativa. No se observa una señal de parte de las autoridades tendentes a hacer valer los recursos punitivos para poner orden
Aquí estamos como si nada estuviera aconteciendo. Los vehículos de transporte colectivo abarrotados sin la menor norma. Los estadios, las plazas. En fin, ¿cuál es la señal que el gobierno está mandando? Que nos contagiemos todos. ¿Qué es lo que se quiere? Que la economía, que la dinámica financiera no pare y que los hospitales se sigan abarrotando. En el día de ayer el hospital Moscoso Puello, miren, de acuerdo a los estudios de NetCare, que fue el estudio africano, esta pandemia debió haber contagiado a los jóvenes, porque son los que tienen vida socialmente más activa. Pero sucede que también está contagiando a los mayores. El hospital Moscoso Puello ayer fue desbordado por personas mayores y todos sabemos que el Omicron no es para nada leve. Cuando impacta personas susceptibles, vulnerables. Entonces, ¿cuál es la señal que quiere el gobierno? Que está mandando el gobierno. Las señales claras. Que nos contagiemos todos. O en definitiva. Bien, la advertencia está hecha y sobre todo esa salvedad que hace el doctor Senencaba. Las guaguas, los autobuses, no se guarda ninguna distancia, abarrotado, así es que se anda. No se pide la tarjeta de vacunación en los centros de expendio, en los supermercados, en ningún sitio. Muy selectivo, muy exclusivo los lugares donde le preguntan a los ciudadanos si ya se vacunó. Entonces, por eso incluso alguna gente está diciendo, todo el estadio abierto, los supermercados abiertos, los restaurantes abiertos, los espectáculos abiertos, los lugares donde se hacen espectáculos, se amontona la gente abiertos, y las escuelas cerradas. Por esa parte es que alguna gente tiene razón. Incluso se ha dicho que se ha pensado que quizás en la escuela donde menos se contagie. El tema es que hay 10.000 maestros, ha dicho el titular de la ADP, que están o con el COVID o con síntomas. Entonces, 10.000 maestros es mucha gente, es mucho, un número alto. Y es para reflexionar sobre el tema. Pero esto implica ya otros factores, porque hay padres que trabajan, que no tienen con quién dejar a los hijos, entonces si ya tienen que quedarse, si no están en la escuela. Y el ritmo se rompe, se complica las cosas. Hay otros que también, muchos alumnos, que la alimentación se la garantiza el Estado a través del desayuno escolar o a través del almuerzo que le dan. En los centros están extendidas, esas cosas que se hacían. Y por eso alguna gente, como no se le está dando esto, si no hay clase, alguna gente ha sugerido que le den los alimentos crudos, que le manden esto a su casa. Quizás la logística complica un poco. Y sobre todo si no hay la intención de que haya un negocio bien orquestado bien orquestado para sacar beneficio a costilla del Estado y del pueblo. Por ejemplo, critica aquí, en el periódico El Diario Libre se resalta el crimen que fue dejar dañar una cantidad enorme de útiles escolares, de uniformes y muchas cosas. Eso en el Departamento de Bienestar Escolar o Bienestar Estudiantil, qué sé yo, en la gestión pasada. Miles y miles de unidades de esto lo dejaron dañar allí. Un país con tantas carencias y carenciados. La información fue servida por el Instituto de Bienestar Estudiantil, INAIBIE, que es una dependencia del Ministerio de Educación, que da cuenta que en sus almacenes hay una gran cantidad de útiles de escolar
escolar dañados y otros miles de unidades de mercancía que corren el mismo riesgo de irse al vertedero. ¿Cómo es posible que esto pasara? Eso lo vi yo en un programa creo que fue en el programa de Yulisa Céspedes, que ella hizo un reportaje. Los uniformes, además unos uniformes totalmente deformes, que no servían para nada. Fue un negocio lo que hicieron, unos materiales chinos que trajeron por camionada, por toneladas, para tenerlos allí y no hacer nada con ellos, con los dineros de los contribuyentes. Entonces, esto dice aquí, la actual administración de INAVIE establece que la mercancía abandonada, compuesta por más de 280.909 pantalones, zapatos, medias, polocher, mochilas y surtidas con un kit escolar que sería evaluado y reclasificada para darle algún uso que no se pierda totalmente. Sin embargo, la institución comprobó que una parte importante de esa mercancía está dañada y no tiene más destino que sea el basurero. ¿Usted cree que eso es justo? Mercancía que se compró, que se trajo y que se almacenó allí con dinero público. Eso fue para cobrar las comisiones que intervenían en la operación. Eso es un crimen y no hay nadie preso por eso, que sepa yo. Y todavía no hay nadie condenado por nada. Condenado por nada. Ahí está Vinicito Regado diciendo que realmente Danilo Medina debería estar ya en el banquillo de los acusados. Debería estarlo y no hay nadie y no le están dando... Los tiros le han picado cerca, pero qué sé yo, embarcado el Ministerio Público en 500.000 expedientes a un mismo tiempo, casos complejos, pero casos largos y grandes. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar con esto, pero es el cuento de nunca acabar. Y mientras tanto, las cosas se van poniendo viejas, los días van pasando, vamos casi para 2 años. Y a lo mejor ahorita se salen con la suya la mayoría. Por eso alguna gente ha dicho, mientras tanto, lo que se investiga el caso, que le quitan los bienes a un paquete de esa gente que se llevó lo que no era suyo. Recuperar los bienes, mientras tanto, porque hay la sospecha de que mucha gente de esa no va a caer presa. Porque este es un país especial, donde todo el mundo es familia, todo el mundo es vecino, todo el mundo es relacionado o están ligados a los negocios. Era famoso aquello de que, por ejemplo, los ministros de Obra Pública nunca enjuiciaban a nadie, porque el que se iba, después de haber hecho toda la diablura, entraba inmediatamente en contacto con el que venía o a la inversa. Y uno tapaba lo del otro. Y si se le echa tierra a los temas, enterrados se quedan los casos. Por eso se le ha robado tanto al Estado, al pueblo dominicano, indistintamente. Muchísimos malos servidores que han llegado a los puestos públicos a hacer lo que les da la gana. Así que vamos a ver en qué queda esto. Vamos a la última pausa. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El sonido del motor, del pedido del vecino me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience, con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos
el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. Hay figuras en la política, internacionalmente o localmente, en distintos momentos, que juegan papeles estelares, que asumen posiciones fundamentales de responsabilidad. Y bueno, por eso después quieren satanizarlos algunos intereses que quieren cobrársela. Es el caso de, voy a citar dos casos. El presidente Correa, me gustó mucho el estilo, la forma responsable como él asumió. Después quisieron, bueno, hasta puso un presidente ahí que después quiso trancarlo y tuvo que irse al exilio. De esos ingratos, esos malagradecidos que ocurre, que suceden muchas veces. A mí me gusta la figura del presidente en ese sentido, en varias posiciones, el presidente Correa. El mismo caso del presidente más reciente, el presidente Bukele también, en El Salvador. Ya le están tirando al cuello también, ya lo quieren porque asume posiciones de responsabilidad. Me gusta ese estilo, me gustan esas posiciones. Vamos a poner algo del presidente Correa con la relación a las irresponsabilidades, los intereses, los capitales, por dónde, quién realmente manda en las sociedades, de quién es el control, quién establece las reglas de juego. Él tiene algunas ideas en esa dirección. Yo no sé si él está en el exilio todavía, pero realmente, mire lo que le pasó a Lula también, como se invierten los papeles. Vamos a escuchar a Correa. El problema fundamental es político. ¿Quién manda en una sociedad? ¿Las élites o las grandes mayorías? ¿El capital o los seres humanos? ¿El mercado o la sociedad? Solo en Latinoamérica se calcula que 32 millones de personas podrían salir de la pobreza si los recursos escondidos en paraísos fiscales pagaran el impuesto a la renta que les corresponde. En estas jurisdicciones todo es oscuro. Datos, transacciones, nombres de los verdaderos dueños de las cuentas. Esto sin contar con el lavado de activos, el narcolavado y otras formas de corrupción. Necesitamos una acción global para acabar con esta forma de capitalismo salvaje. Me refiero a los paraísos fiscales, la expresión extrema del capitalismo sin rostro, sin responsabilidad, sin transparencia, sin patria. Los paraísos fiscales son uno de los peores enemigos de nuestros estados. Nadie acude a ellos para transparentar cuentas. Lo hacen para evadir impuestos u ocultar el origen de riquezas ilícitas. Aunque la evasión y la elusión afectan a todos los países, los más perjudicados son las naciones pobres y las economías en desarrollo como las nuestras. El mundo necesita más paraísos del conocimiento y menos paraísos fiscales. Probablemente mucho de lo que he mencionado aquí se pueda considerar una utopía, pero como decía Eduardo Galeano, la utopía es como el horizonte. Marchamos 2 pasos y se aleja 2 más. Marchamos 10 y se aleja 10 más. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues sirve precisamente para eso, para caminar. Por eso a gente, personas y presidentes que piensan así, le tiran al cuello, enfrentando el gran capital, enfrentando a los intereses que no juegan, y por eso quieren desacreditarlos después. Yo recuerdo cuando el presidente Correa estuvo aquí en el país, en una reunión de presidentes, donde asumió posiciones de mucha responsabilidad y dijo lo que tenía que decir. Por eso yo quería compartir esas opiniones de él, ahora que no es presidente.
Vimos ahí que el presidente Abinader, que está en España en Fitur, dice que pagó con su tarjeta del diferencial o la diferencia del boleto aéreo. Dice ahí, paga con su tarjeta personal parte del costo del viaje a España. Esto, con esto, ¿qué diría yo? Usted le puede dar la interpretación que usted quiera, pero en definitiva son lecturas, son mensajes que se mandan, positivos que se mandan. El presidente de la República es el presidente de todos los dominicanos y desde su posición debe enviar las mejores señales. Se sabe que hay una disposición del gobierno para que los funcionarios viajen en la clase económica, que no vayan a abultar los gastos viajando en primera clase y cosas por el estilo. Y entonces el presidente, como parte de esos esfuerzos para poner el ejemplo, entonces, bueno, parte del viaje, la diferencia que había que pagar, si él quiere ir cómodo, bueno, pues viene y lo paga con su tarjeta personal para no ponérselo. Dele la lectura que usted quiera, pero yo creo que es una buena señal. Ojalá las señales que se mandaran siempre estuvieran en estas direcciones, pero más que eso, que a quienes van dirigido eso, que es a la mayoría, y muchas veces a los mismos funcionarios, asimilen el mensaje. Pues yo recuerdo una vez en el gobierno de Jorge Blanco, que el presidente Jorge Blanco se paraba en los semáforos, se paraba en la gasolina, ¿cómo se llama esto? En los peajes, a pagar el peaje, contaban los carros. Yo estuve a veces en alguna comitiva, iba como parte de cubriendo los medios de comunicación. Creo que en ese tiempo estaba en el periódico Nacional. Y él le contaba los vehículos que venían y entonces mandaba a pagar el peaje, para no pasar gratis. Entonces se paraba en los semáforos. Es un error, porque se paraba en rojo. Entonces cuando venían los funcionarios de su gobierno, venían y hacían lo contrario. Una vez viene, todo lo contrario, o sea, no asumían la humildad presidencial que se quería vender en ese momento y el mensaje que se quería enviar, sino que entonces ellos hacían lo que les daba la gana, al punto de que una vez el ministro de las Fuerzas Armadas del momento se fue a meter por la 27 de febrero, a meterse en rojo, provocó, o por poco provoca un accidente lamentable, que estuvo a punto de llevarse a una señora embarazada que yo conocí. Y sencillamente porque cuando el mismo ministro que cuando va con el presidente de la República a una actividad oficial, se paraba en los semáforos, porque el presidente se paraba, pero cuando iba solo, entonces él seguía. Entonces ese es el problema, de que no asimilamos la lección, sino queremos actuar como chivos sin ley. La ley, eso es para algunos. El cumplimiento, sí, para los de abajo o los indefensos. Entonces, ese es el problema. No tenemos, como ha planteado muchas veces el magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, no tenemos una cultura por el respeto de la ley, por la Constitución, no tenemos una cultura constitucional, que es en lo que ha estado enfrascado el Tribunal Constitucional y su equipo, con él a la cabeza, el magistrado Milton Ray Guevara. Por eso siempre lo traigo a colación, siempre lo recuerdo, porque eso es lo que nosotros necesitamos, fortalecer las instituciones, cumplir con la ley, cumplir con los deberes. Tenemos derechos, muchos derechos, que a cada rato reclamamos y alegamos, pero tenemos deberes también para que haya el contrapeso, el equilibrio, deberes que cumplir también, muchos deberes. Cumplamos con esto y seamos mejores ciudadanos cada vez. Nos vemos